vamos a empezar parte de nuestro plan de lectura. Te vas a llevar una bendición, porque lo que te voy a predicar hoy es parte de lo que vas a leer hoy. Así que vas a ser edificado. Y vamos a empezar en Génesis capítulo 1, y he titulado esta enseñanza El Evangelio en Génesis. Las buenas noticias en Génesis. El Evangelio en Génesis. La Biblia es un libro hermoso, amados. La Biblia es un libro que tiene vida. La Escritura dice que es viva, que es eficaz. La Biblia tiene un tema central que recorre toda la Escritura, recorre toda la palabra, y el tema central es redención y salvación. Continuamente, desde el principio, la Biblia nos habla de salvación y de redención, cómo Dios creó las cosas. Esas cosas a causa del pecado se comenzaron a deteriorar, pero Dios redime todo lo que Él hizo. Él salva todo lo que Él hizo, y esa es obra de Dios. Y eso está, la Biblia, amados, está enfocada en Dios, en el mensaje de Él, amén. Y en Génesis es hermosísimo que desde el principio podemos encontrar las buenas noticias del Evangelio. Génesis capítulo 1 empieza a hablarnos de las verdades del Evangelio para nuestras vidas. Y me gustaría que vayamos ahí a Génesis en el capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a leer algunos pasajes y vamos a ver cómo se aplican estos principios a nuestras vidas, algunos principios importantes acerca del Evangelio en Génesis. Y vamos al capítulo 1, verso 1. La palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra. Primer principio importante: Dios es creador y sustentador de todo. Dios es creador y sustentador de todo. Así es como inicia la Escritura, así es como inicia la Biblia, apuntando al creador, apuntando al más importante, apuntando a quien merece toda la gloria y toda la honra y todo el honor, amén. Dios es creador de todo y Dios sustenta todo lo creado. Si me acompañas con tu Biblia a Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses les habla acerca de esta verdad, cómo Dios sustenta todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 20, por favor, si me acompaña con su Biblia, y lo podemos leer juntos. Dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito ¿de qué? De toda creación, porque en Él fueron ¿qué? Creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Importante, verso 17: y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es sustentador de todo. Todo fue creado por Él. Todo fue creado por nuestro Dios. Dios es el origen de todo lo que existe. Y ese es el comienzo del Evangelio. Ese es el comienzo del Evangelio. Aquel que proclama a Dios como su Señor, como creador y sustentador de todas las cosas. Dice la Escritura que si confesamos con nuestra boca que Jesús es ¿qué? Jesús es el Señor.
Curios, el dueño de todo, el que tiene todo en sus manos. Si reconocemos, dice que entonces seremos salvos. El evangelio comienza con el reconocimiento de que Dios es Señor de todo. Que Dios es Señor de todo. Amados, a veces vivimos nuestras vidas, acá no se distraiga por favor, a veces vivimos nuestras vidas creyendo que nosotros somos el centro de todo, que nosotros somos el centro del mundo. Me acuerdo la primera vez que no fui a la escuela porque me enfermé y no me llevaron a la escuela. Y me acuerdo que me quedé en la casa y bueno, la verdad estaba contento porque dije, ay, qué padre, no fui a la escuela hoy, ¿verdad? Y prendí la televisión y me acuerdo que pasaron una de mis caricaturas que me gustaban mucho, la estaban pasando en la televisión y fíjense mi pensamiento, estaba muy pequeñito, tenía 4 o 5 años más o menos, pero tengo la memoria que le dije a mis papás, ¿por qué ponen la caricatura mientras yo estoy en la escuela? Me ofendí. Espérenme a que llegue de la escuela para que la pongan. Y yo le decía, pero ¿por qué pasan esto mientras no estamos? ¿Por qué? Porque hay caricaturas mientras estamos en la escuela. Y mi mamá dijo, no sé, nunca había pensado eso. Pero yo era tan el centro del universo que yo tenía que parar la programación de Cartoon Network y Nickelodeon para poder ir a la escuela y cuando regrese ahora sí pónganla. Porque ¿quién era el centro? Yo. Y eso era una mente que tenía de pequeño. Pero amados, ese es el subconsciente del corazón del hombre. El hombre cree que es el centro de todo. El hombre cree que es quien tiene la potestad y suprema autoridad en todas las cosas. Yo me gobierno, yo soy, ¿verdad? Quien soy. Pero amados, el inicio del evangelio es creer que Cristo, que el Señor, que nuestro Dios es creador de todas las cosas. Él es Señor de señores, Rey de reyes y autor de nuestra historia y nuestra vida. Y si nosotros no reconocemos esto como inicio, el evangelio, entonces no entra a nuestro corazón. No vivimos de acuerdo a la verdad del evangelio. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Que este año 2026 el centro de tu vida sea el Señor. Proponte eso en tu corazón. Cuando te des cuenta que tú estás siendo el centro de tu vida, hazte a un ladito, hazte tantito para atrás y deja que el Señor sea el centro de tu vida. Señor, estoy creyendo que estoy tomando esta decisión, pero no quiero ser yo, quiero que seas tú, Señor, el centro de mi vida. Amén. Y que Él nos pueda guiar. Versículo 2 del capítulo 1 de Génesis dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Segundo principio importante: la vida sin Dios es desordenada y es vacía. Cuando Dios aún no ha intervenido en algún lugar, esa vida está desordenada y esa vida está vacía. Esa es otra verdad del evangelio en Génesis. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos nos hemos apartado, todos nos hemos alejado, nos hemos extraviado como ovejas sin pastor, dice la Escritura. Entonces, una vida sin Dios es una vida desordenada y es una vida vacía. Una vida sin Dios es una vida desordenada y vacía. ¿Qué es una vida desordenada? Pues son familias rotas. Familias rotas. Heridos, personas heridas. Personas lastimando a otros, heridos, lastimando y haciendo heridas en otros. Eso es una vida desordenada. Haciendo cosas que ofenden a Dios y dañando a quienes les rodean. Eso es una vida desordenada. Viviendo de acuerdo a nuestro buen criterio, solo para darnos cuenta que no era así como creíamos. Eso es una vida desordenada. Y eso es la vida sin Dios. Hay gente que cree que tiene su vida planeada, que tiene su vida estructurada, pero la realidad es que si está sin Dios, está desordenada. Por más aplicaciones o metas o puntos que tengas ahí para ordenar tu vida,
Ahora, según yo empecé a ser más consciente de mis gastos y ahí tengo una aplicación para ir anotando lo que voy gastando y todo eso. Qué susto me estoy dando. Ya le estoy pidiendo perdón a Dios por tantas papitas y tantos chetos y Coca-Colas. Que Dios me guarde y me perdone. Pero te das cuenta cuando empiezas tú a querer ordenar tu vida, las cosas que salen a la luz, ¿verdad? La realidad es que estamos completamente en desorden si Dios no está con nosotros. Si Dios no es el centro, si Dios no es el principio, si Dios no está en nosotros, la vida está desordenada. Y no solamente desordenada, dice la escritura que también estaba vacía. La vida sin Dios es una vida vacía. La vida sin Dios es una vida sin propósito. Hay tenemos un corazón constantemente insaciable. No hay saciedad, con nada nos alegramos, con nada estamos contentos. Una vida vacía busca llenarse con estímulos pasajeros continuamente, busca llenarse, busca sentir algo, sentir una emoción, sentir algo, un estímulo dentro de él, pero eso solamente refleja una vida vacía. Y la realidad es esta: ¿cuánto necesitamos a Dios? ¿Cuánto necesitamos a Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos de Él, su salvación, su perdón, su restauración en medio de nosotros? ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? Necesitamos al Señor. No hay orden si no está Dios. Ahora podemos creer que está Dios, y eso es muy peligroso, porque eso es el cristiano carnal, el que cree que Dios está en su vida, pero vive de acuerdo a la carne. Vive de acuerdo a sus deseos, vive de acuerdo a su voluntad, vive de acuerdo a lo que bien le parece. Eso no es tener a Dios en el centro. Y eso también provoca vida desordenada. Y uno puede decir, pero pastor, yo voy a la iglesia, pastor, yo creo en Dios, pero ¿será Dios el centro de tu vida? Porque si no lo es, tienes una vida desordenada y tienes una vida vacía. Y eso es importante. Hay un dicho que decía un pastor, que cuando lleguemos al cielo nos vamos a asombrar de ver a muchas personas que no creíamos que íbamos a ver, y nos vamos a asustar de no ver a otras que creíamos que sí íbamos a ver. Voltea con el que está a tu lado y tómale foto mental para que digas: a ver si te veo ahí en la fila para entrar. Una vida sin Dios es una vida desordenada y es una vida vacía. Amén. Pero hay otro principio importante, y es una verdad del evangelio también. Todo lo que Dios hace tiene propósito y es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto y tiene propósito. Dios crea todas las cosas y ve que es bueno. Dios hace todo, empieza a formar todo. Ahí en el capítulo 1 empezamos a leer que dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así empezamos a ver cómo Dios empieza a crear, a formar, y todo lo que Dios hace, amados, es bueno y es perfecto. En el capítulo 1, al final, cuando ya termina de hablar de la creación, en el verso 31, dice de esta manera: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, ¿qué era qué? Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que Dios hace es bueno. Hace rato lo cantaba: yo sé que todo tú lo haces bien. Eso es parte de la verdad del evangelio en nuestras vidas. Nosotros sin Dios estamos vacíos y estamos desordenados, pero todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Yo necesito la obra de Dios en mi vida. Yo necesito que Dios pueda crear en mí. ¿Se acuerda la oración de David que dice: crea
en mí, Señor. Un espíritu noble, ¿verdad? Que está hablando de creación. Dios es creador, Dios hace, Dios forma, Dios transforma nuestras vidas. Y todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios le da propósito a lo que hace y forma en nosotros. Dios le da propósito a nuestra familia. Dios le da propósito a nuestro trabajo. Dios le da propósito a las puertas que nos abre y le da propósito a las puertas que nos cierra. Aleluya. Porque a veces estamos esperando nada más las puertas abiertas, pero también las que se te cierran tienen propósito, amado. Tienen propósito. Y todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto y tiene propósito. Y ese siempre ha sido el propósito eterno de Dios. Ahora, Dios formó al hombre. Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y si Dios lo creó, significa que es perfecto y tiene propósito. Y lo podemos ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, que es el huerto del Edén. Ahora, el huerto del Edén es el lugar de perfección. Edén es este lugar de perfección donde Dios camina con el hombre, Dios está con el hombre, Dios se relaciona con el hombre, camina junto con él, y ese es el estado de perfección al cual Dios nos llamó que tú y yo estemos. Esa es la vida a la que Dios nos ha llamado. ¿Cuántos quieren una vida de plenitud? El Edén es el ejemplo de la vida de plenitud. El huerto de Edén es el ejemplo de perfección y es donde vemos cómo Dios le da al hombre la oportunidad de vivir en perfección con él, de caminar con él. Ese es el propósito eterno para nuestras vidas. Jesús dijo de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a su Hijo a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida plena? ¿Qué es la vida perfecta? Conocer a Dios. Edén era el lugar de perfección donde el hombre podía conocer a Dios. En el Edén el hombre tenía todo lo que necesitaba. ¿No enseñó Jesús también esto? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto que les vengo hablando, comida, alimento, vestido, todas sus preocupaciones, afanes, ¿no tendrá Dios cuidado de ellas? Esa es la vida a la que el Señor nos ha llamado. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Buscar su reino, ponerlo en el centro, ponerlo en primer lugar, restaurar la relación rota y poder caminar en perfección con Él. Dios le dio al hombre todo lo que necesitaba, pero también en ese lugar de perfección Dios puso límites. ¿Dios puso qué? Límites. En un lugar de perfección, ponga atención, no había entrado el pecado, pero ya había límites en el corazón del hombre. Dios tenía que poner límites delante de él. Cuando leemos el capítulo 2, si quiere acompáñeme y lo leemos juntos del verso 4 en adelante. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, que dice, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Vamos más adelante y vamos al verso 15, por favor, donde dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Quién puso al hombre en el huerto?
¿quién pone nuestras vidas en lugar de perfección? No es un plan que yo hago para caminar y llegar a ser esa persona de perfección que quiero ser o lo que busco hacer, sino que es una obra de Dios en mi vida. La salvación, el evangelio, las buenas noticias son esas que Dios nos pone en el lugar que debemos de estar. Dios nos lleva, Dios nos toma de la mano, Dios nos rescata de la vida que teníamos para llevarnos a la vida que tiene para nosotros. Fue Dios quien puso al hombre en medio del huerto. Ahora lo pone en el huerto y todo lo que Dios hace es perfecto y tiene propósito. Lo puso a que lo labrase y a que lo guarde también. Que trabaje en el huerto y que lo guarde. Dios también nos da una indicación y un propósito. Ahora, esto es antes del pecado. El pecado aún no había entrado en el corazón del hombre. Aún no había venido el pecado, porque no había nacido la señora. No se crean. Aún no había venido el pecado, amados. Y aún en medio de la perfección, Dios pone a trabajar al hombre. Significa que el trabajo no es pecado ni es malo. Dios nos puede dar trabajo y propósito. Aún antes del pecado, fíjese lo que dice la Biblia. Dice la escritura, verso 16: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol, diga conmigo, de todo árbol. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿De cuántos árboles podían comer el hombre? De todos. ¿De cuántos no podía comer? Había uno solo del cual no debían de comer, porque entonces vendría muerte. Y en el lugar de perfección, Dios pone límites. En nuestro caminar con el Señor es importante conocer también los límites. Los límites son importantes. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia: amados, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a pecar continuamente para que sobreabunde la gracia? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Hay límites. Aún en la perfección, aún en la libertad que tenemos en Cristo, los límites son buenos, los límites son sanos, los límites son necesarios en nuestras vidas. Esa, amado, si quiere tomar nota, escriba esto: esa es la sabiduría de Dios que debemos de buscar todos los días. Los límites son la sabiduría de Dios que debemos de buscar todos los días. Esa es la sabiduría que nos va a guardar de equivocarnos. Es la sabiduría que nos va a proteger en nuestro libre albedrío de cometer errores a los cuales podemos lamentarnos más adelante. Que Dios nos libre y nos guarde. Amén. Vamos a seguir leyendo porque es hermoso cuando Dios le da ayuda idónea a Adán. Dice la escritura en el verso 18: dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Digan las hermanas amén. Porque cuando mi viejito se queda solo, ¿quién sabe qué hará? Aleluya. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién dijo esto? Dios. Dios sabía lo que hacía. Así que ya no se queje de su señora. Aleluya. Dios sabe por qué nos puso ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y empezamos a ver más adelante en el verso 21: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Sabe que el creador de la anestesia se basó en este pasaje para la idea de crear anestesia? Es de verdad, es en serio. Era un hombre que leía la Biblia y dijo: si Dios durmió para la primera operación de la historia de la humanidad,
pues hay que dormir a la gente para operarles. Y creó la anestesia. Dios le dio la sabiduría para crear la anestesia. Dios es un Dios de ciencia también, y es hermosísimo eso. Y dice que hizo caer a Adán en sueño profundo, y tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis, primer piropo de la Biblia, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Diga conmigo: ay, qué romántico, ¿verdad? No, no es cierto, no es romántico, pero para ese tiempo era muy romántico. Verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ya conmigo: propósito. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. El Edén es el lugar de perfección, es la sabiduría de Dios, es el lugar donde Dios quiere que tú y yo vivamos y estemos. Pero hay un problema, y eso es otra verdad del evangelio: el pecado arruina todo. El pecado rompe con la perfección. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios. No podemos creer, amada iglesia, no podemos creer que viviendo en pecado estamos en perfecta comunión con Dios. Tenemos que entender y tenemos que afrontar la realidad de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Ese es el evangelio. Esa es la verdad de la palabra de Dios. El pecado rompe con la perfección. El pecado rompe con la comunión que Dios quiere tener con nosotros. El pecado no nos deja oír lo que Dios tiene para nosotros. Y rompe también con lo bueno que Dios quiere darnos. En el capítulo 3 vemos uno de los capítulos más trágicos de la Biblia, y es la desobediencia del hombre. Y hay consecuencias para la desobediencia. ¿Qué le dijo Dios al hombre? El día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Hay una consecuencia. Amados, escuche esto por favor: el hacer nuestra voluntad y desobedecer a Dios siempre producirá muerte. El hacer nuestra voluntad, el hacer lo que creemos, nuestra propia opinión, separados de Dios, amados, siempre producirá muerte. El problema del hombre es que quiere vivir su vida, quiere separarse de Dios, busca una continua separación de Él. Salmos capítulo 2. El año pasado fue la primera predicación del 2025. En Salmos capítulo 2 dice la escritura: las naciones dicen, quitémonos las ligaduras que están sobre nosotros, que nadie nos gobierne. Y empiezan a hablar acerca de su separación de Dios, de su rebelión contra Dios. Las naciones no quieren ser gobernadas, quieren gobernarse a sí mismas. El hombre quiere gobernarse a sí mismo, y eso es el pecado. El pecado rompe con la comunión. El pecado produce separación entre Dios y nosotros. Dice la escritura que cuando llegó el pecado, versículo 8, capítulo 3, verso 8: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. El pecado rompe con la comunión. Ellos no tenían que esconderse de Dios. Ellos no debían esconderse de Dios. Ellos no tenían por qué esconderse de Dios. Estaban en una perfecta comunión. Ahora, por culpa del pecado podemos perdernos cosas buenas que Dios quiere darnos. Escuche lo que voy a decir. Por culpa del pecado podemos perdernos de cosas buenas que Dios quiere darnos. Dice la Biblia, después de que viene todo el juicio que trajo sobre el hombre y las consecuencias del pecado, que con dolor iba a dar a luz la mujer, que el hombre iba a tener que trabajar con el sudor de su frente, a la serpiente fue condenada también por hacer caer, ¿verdad? Y entrar en pecado. Dice la escritura en el versículo 22, capítulo 3, verso 22. Y quiero que analicemos algo juntos. Dice: dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien
y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también, ¿de qué? Del árbol de la vida y coma. ¿Y qué dice? Y viva para siempre. Versículo 23, por favor. Y lo sacó Jehová del huerto para que labrase la tierra del que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ponga atención acá. ¿Cuántos árboles le fueron prohibidos al hombre? ¿Cuál árbol le fue prohibido? El del conocimiento del bien y del mal. Pregunta, ¿le fue prohibido comer del árbol de la vida? ¿Cuál era la consecuencia de comer del árbol de la vida? No morir, vivir para siempre. Si ellos habrían de atender la voz de Dios, de caminar en comunión con Dios, ¿no crees que en un perfecto momento Dios habría de decir: hijos, coman del árbol de la vida y vivamos esto para siempre? Hay cosas buenas que no estaban prohibidas. El árbol de la vida no estaba prohibido para ellos, pero tuvo que ser quitado por el pecado y desobediencia. Amada iglesia, por favor escucha, porque es consecuencia del pecado. Hay cosas buenas que Dios nos quiere dar, pero a causa del pecado son quitadas. Dios, líbranos de perdernos aquello que tú quieres darme a causa de mi pecado, desobediencia, rebelión, maldad. Tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría para conducirnos. Podemos perdernos de cosas hermosas que Dios tiene para nosotros a causa del pecado. Dios nos libre, Dios nos guarde. Vivamos vidas donde Dios es el centro de nuestras vidas y no nos perdamos de nada de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Cuando lleguemos delante de su presencia, se abran los libros y podamos ver la vida que Dios tenía destinada para nosotros. Podamos decir: yo viví eso, viví eso, viví eso, viví eso, viví eso, porque te obedecí toda mi vida, Señor. Todo lo que tenías destinado para mí, yo lo pude vivir y pude vivir de acuerdo a ese nombre que tú tienes para mí. Entonces, el pecado rompe con la perfección. Ahora, ¿cómo es que el enemigo engaña para que venga el pecado? Y vamos a ver el engaño del enemigo, porque es muy clave en este punto para entender cómo es que el pecado nos separa de Dios. Capítulo 3, versículo 1 de Génesis, dice la escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Primer punto, artimaña y engaño del enemigo es que él tuerce la verdad. Tuerce la verdad. Con que Dios les dijo que no pueden comer de todo árbol. ¿Dijo eso Dios? Es más, Dios dijo: de todo árbol pueden comer. Pero tuerce la verdad. Empieza a torcer las palabras que Dios les había dicho. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocaren, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. No contenta Eva, le dio también a su marido. Dijo: si nos caemos todos. El cual comió así como ella. No sé cómo habrá sido eso, amados, pero no dice aquí que lo convenció, no dice aquí que le dijo: ay, avioncito, avioncito. No le dice nada. Simplemente dice que le dio también y comió.
Esos son hombres de verdad, hombres obedientes. Somos hombres. Aú, aú, aú. Entonces, verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delante de ellos. Yo me imagino el pánico y miedo que había en ellos. Esos 4 puntos son importantes para entender cómo engaña el enemigo, porque hasta el día de hoy es la misma operación para llevarnos al pecado. Primero, tuerce la verdad. Tuerce la verdad. Si eres hijo de Dios, Dios ya le había dicho a Jesús: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué torcer la verdad? Porque quiere engañar, quiere hacernos caer en pecado. Tuerce la verdad. Número 2, redirecciona nuestra atención. Tus ojos deben estar puestos en Cristo, en Jesús. El problema es cuando el enemigo viene a engañarte y quita tu mirada de Jesús, quita tu mirada de Dios y empiezas a enfocarte en lo que no debes de enfocarte. Empiezas a dejar de agradecer. Empiezas a dejar de ver lo importante, lo que Dios diseñó para ti. Dios le dijo: de todo árbol pueden comer. Y sus ojos tenían que estar en todo lo que Dios les daba. Pero ¿qué hace el enemigo? Redirecciona su mirada a lo prohibido, a lo que no debe de hacer, a lo que no deben de tomar. Redirecciona nuestra mirada, cambia nuestro enfoque. Tercera cosa que hace: minimiza las consecuencias. ¿Qué le dijo? No es cierto, no se van a morir. Minimiza las consecuencias. Dios le dijo: morir, ciertamente morirás. ¿Dios a qué se refería? A una separación. Esa es la muerte a la que habla el Señor. Pero ¿qué hace el enemigo? Lo minimiza. No es cierto, no se mueren. Pero sabe Dios que el día que coman de él, empieza a minimizar consecuencias en nosotros. Y así es el engaño del enemigo en nuestras vidas. ¿Y por qué no lo hacen? Todo el mundo lo hace. ¿Por qué tú no? ¿No crees que gente adentro de la iglesia también lo haga? Pues también tú. ¿Qué está haciendo ahí? Minimizando consecuencias y tratando de engañar al corazón del hombre. Tratando de engañarnos. Pues no pasa nada. Pues que pase lo que tenga que pasar. Pues hagamos lo que tengamos que hacer. No, amados. Ese es engaño del enemigo. Y cuarta cosa, nos empuja al deseo del corazón. Eso es algo impresionante que el enemigo hace. Lo deseas, lo quieres, ten, agárralo, te lo mereces, es tuyo, no importa, hazlo, ¿verdad? Vívelo, practícalo. Empuja al corazón, al deseo del corazón. Dice la Biblia, versículo 6: vio que el árbol era bueno, vio que el árbol era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Su corazón empezó a codiciar lo que tenía el árbol, y el enemigo lo que hizo fue nada más empujarle. A veces el enemigo no necesita tanto para tumbar al hombre. Simplemente redireccionar su atención, torcer la verdad, minimizar las consecuencias y un pequeño empujoncito, donde estamos de repente dándonos cuenta que fuimos engañados y nos apartamos del propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. Ese es el pecado. Pero el evangelio no sería evangelio si no tuviera buenas noticias, porque evangelio significa en griego buenas noticias. Y las buenas noticias son estas: Dios promete restaurar todas las cosas. Génesis capítulo 3. Dice la escritura en el versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, versículo 15, pondré enemistad entre ti
y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El versículo 15 del capítulo 3 de Génesis es una promesa de redención que tiene un cumplimiento, y el cumplimiento es Cristo Jesús, nuestro Señor. De la simiente de la serpiente estaba la maldad, el pecado, Satanás, oscuridad, tinieblas. Pero de la mujer habría de nacer un Salvador, Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Tenía que nacer de mujer para poder habitar como hombre entre nosotros. Y esta es la verdad del Evangelio. Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por medio de Cristo todas las cosas son restauradas. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Jesús restaura lo que el pecado destruyó. Jesús reconcilia la separación que hubo entre Dios y el hombre. Jesús, durante toda la escritura empezamos a ver sistema de sacrificios, y empezamos a ver a un Dios tratando de acercarse al pueblo y pidiendo que vinieran a Él. Pero no es hasta que Cristo viene a habitar en el hombre, viene a habitar entre nosotros. Y Juan el Bautista declara y proclama: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando viene el Cordero, viene el cumplimiento de toda buena obra de Dios, y en Él se restauran todas las cosas. Vamos a Colosenses una vez más, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 20, Colosenses capítulo 1, versículo 20, y declarar esta verdad del Señor, porque es a través de Jesús, amados, que son reconciliadas todas las cosas. Dice: y por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su